todavía guardamos el contacto desde Santa Cruz, cederle la palabra, sí, al otro artífice académico de este encuentro, que es el doctor Pablo Chena. Pablo, no sé si nos escuchás, te pido que habilites tu micrófono. Bárbaro. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos por participar de este seminario, de este conversatorio, porque es un camino que tenemos que transitar, empezar a articular saberes obreros, populares, empresarios comprometidos con el desarrollo nacional. Es un desafío que tenemos porque, como ya se señaló mucho acá, con la recuperación no va a alcanzar, tenemos que transformar la Argentina. Y transformar la Argentina significa planificarla. Acá se habló mucho de la planificación desde el Estado, o sea, la importancia de que el Estado planifique. Nosotros lo que notamos, incluso siendo hasta parte del Estado, es que no alcanza con los saberes que hay en el Estado. Si el Estado hace 50 años que no planifica de manera estructural el territorio argentino. Está en manos fundamentalmente del mercado, y de la planificación del mercado, y sabemos a dónde llegamos. Es decir, el Estado tomó como propia la planificación económica y productiva de la Argentina y nos dejó un desequilibrio poblacional fenomenal, exclusión, destrucción de una buena parte de los puestos de trabajo y una concentración de la producción en regiones muy aglomeradas poblacionalmente. Tenemos el desafío entonces cuando pensamos con José justamente el seminario, cómo federalizar la producción, cómo repoblar económicamente nuevamente a la Argentina. Eso es un trabajo en el que el mercado, ya lo dijeron acá rotundamente, fracasó, no va a dar solución a eso, al contrario, agrava el problema, y tenemos que planificar nosotros. Cuando hablamos de nosotros, hablamos del Estado, pero con los saberes burocráticos, llamémoslo así, incluso científicos, no alcanza. Están los saberes obreros, están los saberes que están acumulados, como bien decía el gringo Castro, en las instituciones obreras y en las instituciones sindicales, están los saberes populares, están los saberes empresarios, productivos, concretos, para generar riqueza. Me parece que este es el diálogo que abrimos hoy, que tenemos pensado hacer 3 jornadas, y que ir conversando estos desafíos son fundamentales para la planificación, ya no es de técnicos iluminados, sino que justamente de la mano del pueblo, de la mano de la unidad, porque como señaló Silvia, me parece muy importante, el trabajo es un bien social. Entonces, cuidar el trabajo es cuidar un bien social. ¿Y por qué decimos que es un bien social? Porque es un ordenador social. Si el trabajo tiene 2 funciones, una la señaló Juan muy claramente y la otra Silvia, es un bien social y es un productor de riqueza. Yo le diría casi en ese orden, el trabajo como ordenador social y el trabajo como productor de riqueza. Con lo cual, si destruimos el trabajo como ordenador social, difícilmente podemos pensar en articular el trabajo para producir riqueza. Retomando un poco, Alicia hablaba de la importancia del trabajo en la pandemia, ¿no? Que es este mundo nuevo. Y yo pensaba en algo que se habló mucho acá, que habló tanto Marta como Silvia, del cuidado. Fíjense cómo ahí aparece una nueva rama que estaba invisibilizada, pero que vemos la importancia que tiene, lo esencial que es el trabajo, en este caso el trabajo del cuidado. Y ahí podemos ir articulando, cuando hablábamos de la importancia de articular saberes, que ya todos tenemos claro que el mercado, y más que nada el mercado concentrado, que tiene 2 grandes ejes vertebradores de su estructura. Una es la concentración, y la otra es lo que ellos creen, el dominio de la naturaleza. Es decir, el capital entiende a la naturaleza como un recurso al que tiene que dominar, y así hace estragos por donde va. En el medio también la vorágine por pensar en la creación de riqueza ficticia va destruyendo al trabajo, que es el verdadero generador de riqueza. Y por eso acá estamos reivindicando esos 2 ejes, la naturaleza, el medio ambiente, la tierra, el territorio. Bien señalaba Alicia, la necesidad de planificar en el territorio y con el trabajo. Fíjense que son 2 antípodas de lo que vemos del otro lado
en lo que José muy bien denomina el antiproyecto, que es básicamente la voracidad de un capital concentrado, financiarizado, y que baja en forma a los territorios, en formas de cadenas globales de valor, le llaman ellos, que en una suerte de promesa de integración transnacional te van desintegrando nacionalmente. Y por eso quienes estamos acá estamos planteando la urgencia de planificar la organización nacional, utilizando todo el territorio. Bien señalaba Alicia la importancia de la mirada federal, la importancia de las pymes en la generación de trabajo, y cuando pensamos el trabajo como bien social, como bien decía Silvia, a eso le sumamos que porque es un bien social es un organizador de la sociedad, es decir, toda la sociedad tiene que estar ordenada en el mundo del trabajo, no aquella que el capital concentrado considere que tiene que estar y el resto tiene que estar desechado, porque desechado no se entiende muy bien qué sería estar desechado. Aquellos que fueron desechados se reordenaron en el mundo del trabajo. Acá estamos viendo cómo se reordena la economía popular en el mundo del trabajo. Se reivindican como trabajadores y se inventan su trabajo. La expresión más potente que esa de la necesidad de seguir organizando la sociedad en el mundo del trabajo, yo no he visto. Si a eso le tenemos que sumar la importancia de generar riqueza con utilidad social. ¿De qué nos sirve ser altamente productivos en producciones como por ejemplo financieras? La Argentina es muy eficiente en la producción financiera. Nos endeudamos a tasas fenomenales, creamos activos financieros en la época del macrismo inéditos, una gran inventiva para eso. Simplemente en un proceso destructivo de lo social. Entonces acá reivindicamos la ciencia y la tecnología aplicada al trabajo, el trabajo como, bien señalaba Alicia, me gusta más el término, más que ordenador social, organizador social, y para eso tenemos que pensar la división del trabajo, tomando la vieja frase de que en la Argentina no sobra nadie, con lo cual hay que organizar el trabajo para todos. Y en esa organización del trabajo es muy importante, como bien señalaba Juan, las pymes, porque representan el 80% del trabajo existente, y es lo único que hoy promete generar trabajo, generar empleo, lo que podemos llamar el sector formal de la economía. En el resto el capital concentrado lo va destruyendo. Por la robótica, por la financiarización, claramente lo está destruyendo. O sea que hoy la apuesta es a las pymes y a la democratización, como decía Juan, de la producción. Otra cosa muy importante, estamos pensando en la división del trabajo. Bueno, la división del trabajo son nuevas ramas. O sea, ¿cómo se divide el trabajo? En ramas de producción, ramas productivas. Y ahí la economía popular tiene mucho para aportar. Por eso estamos hablando de los saberes también de la economía popular. Silvia habló muy bien de la agricultura familiar, el aporte, muchos hablaron, Silvia, Marta también, del aporte que hace la agricultura familiar en la producción sana de alimentos, no en commodities tóxicos para exportar, por divisas que al final nunca llegan, siempre se quedan en algún paraíso fiscal. Sin embargo, la agricultura familiar tiene lo concreto, tiene el alimento, lo puede producir, lo sabe producir, lo está produciendo, y es la que realmente alimenta a los argentinos. Por eso se habló también de la producción de alimentos, es decir, no solo la agricultura familiar, sino el procesamiento manufacturero de los alimentos en manos de la economía popular. El cuidado como otra gran rama que puede aportar la economía popular a esta gran división nueva del trabajo que tenemos que empezar post pandemia y en pandemia, como bien decía Alicia, para la Argentina. La pesca, a esto podemos agregar el reciclado y el cuidado ambiental, es decir, salvar a la sociedad de los estragos que va generando, o reparando los estragos que va generando este capitalismo concentrado que cree que puede dominar la naturaleza, tiene como esa entelequia, esa fantasía de que la naturaleza se domina, y que el trabajo se destruye, y así va recorriendo territorios. La importancia de los oficios, y la importancia de la construcción, son grandes ejes, la construcción a pequeña escala, la construcción en el barrio, cercana a la necesidad, son ejes de la división nueva que tenemos que pensar del trabajo en la Argentina. Por eso es que la economía popular viene a aportar algo muy importante. Aquellos que en teoría son los excluidos, no, se inventaron su trabajo y ahora dicen, este trabajo que inventamos cercano a la sociedad de la gente, lo aportamos a la división social del trabajo, para una nueva organización. O sea que, fíjense lo importante de estos saberes.
otros saberes que destacó muy claramente el gringo Castro, los saberes que están en la historia del movimiento obrero, los programas. El movimiento obrero siempre tuvo una mirada nacional y siempre entendió la división del trabajo que necesita la Argentina. Ahí están plasmados los programas de Huerta Grande, de La Falda, de la CGT de los argentinos. Darle fuerza nuevamente a la sustitución de importaciones. Uno no sabe lo que va a vender al mundo, porque eso depende del mundo, de lo que el mundo quiera. Lo que sí sabemos es lo que podemos comprar afuera y lo que podemos hacer acá. Y eso sí es una decisión soberana del Estado. Del Estado pensando en el Estado como un todo, no en el Estado burocrático, sino, como decíamos, el Estado en base a la organización, la unión nacional y la articulación de saberes. Si nosotros hacemos una articulación virtuosa entre estos saberes populares, obreros, tecnológicos que tiene la Argentina, podemos planificar de abajo hacia arriba, podemos reconstruir de abajo hacia arriba la escalera del ascenso social nuevamente. Que la Argentina pueda ser esa tierra prometida para el ascenso social de los sectores bajos. Básicamente, el imaginario peronista, que sigue vivo y que por eso estamos discutiendo acá. No nos resignamos a darlo por perdido, y eso es parte de nuestra genética, digamos, en el peronismo. Con lo cual vemos que tenemos los saberes populares, tenemos los saberes obreros y la historia del saber obrero, ya plasmada en varios programas, la importancia del sector pyme, bien lo señaló Juan, si no puede ser que la deuda supere 3 veces la generación de riqueza. Es decir, que aquellos que viven de la deuda ya hipotecaron 3 veces la riqueza que van a generar los trabajadores, y la producción en general. Algo está mal en eso. Evidentemente, esta lógica financiera del capital no tiene futuro, digamos, no plantea un futuro de esperanza. Tenemos que cambiarlo y por eso la necesidad de transformar. Y bueno, y rescatar, por supuesto, todo lo que señaló Marta de la juventud. O sea, no es menor que sean las juventudes vulnerables las que se están organizando, muchos de ellos, en la economía popular, y que la oportunidad de trabajo digno esté en la comunidad organizada, en la casa común, en el interés común, llamémoslo así. Ahí es donde vamos a encontrar trabajo digno, comunidad organizada, y donde vemos el futuro posible para una Argentina integrada, cohesionada socialmente, y mirada con una perspectiva nacional y colectiva. Así que la verdad que nos vamos, por lo menos en mi sentimiento, que nos vamos todos enriquecidos de este primer encuentro. Ojalá podamos encontrarnos en el segundo encuentro, son cada 15 días. El segundo encuentro va a tener también este formato. Lamentablemente quiero excusar a Gildo, que intentó un montón de veces conectarse, tenía algún problema de conexión y no pudo participar. Me pidió que lo reprogramemos para el próximo encuentro, pero también transmitirle su preocupación por no poderse conectar y sus disculpas. Y bueno, de mi parte nada más. No sé, José, si querés, me quedó algo en el tintero. Los abrazo a todos y nos veremos pronto.